heridas resplandecientes. Amén. Dice 2 Corintios 1, 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda, ¿qué? Consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y luego dice el propósito: para que podamos también nosotros, ¿qué? Consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros fuimos consolados por Dios. Amén. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor, por esta palabra, que en estos cortos 2 versículos hay verdades tan tremendas, tan profundas. Danos entendimiento y corazón, Señor, para retener esta palabra. Los que nos están recibiendo a través del streaming, Señor, también bendícelos hasta allá y danos una enorme edificación en el nombre de Jesús. Amén. La experiencia humana está enmarcada y normalmente vivimos, mientras estamos de este lado, una de las cosas seguras que vamos a tener es que vamos a ser heridos. Vamos a ser heridos de diferentes formas, de diferentes maneras, a veces físicamente, a veces emocionalmente u otro tipo de heridas. Eso es algo que no podemos evitar. Algunas serán leves, otras serán más fuertes y otras serán quizás indescriptibles. Todos los seres humanos pasamos por eso. Y de hecho Jesús dijo, ¿verdad?, que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicción. Es un versículo muy común. Jesús nos garantizó que pasaríamos por aflicción, pero nos dijo también: pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Entonces el Señor nos da esperanza y el Señor también garantiza el consuelo, como leímos al principio. El Señor nos consuela. Y si alguien aquí ha estado herido por días, semanas, meses o tal vez años, y todavía alguien quizás por décadas ha tenido heridas cargando consigo y las trae ahí, quizás ya hasta ni las notas, pero están ahí influenciando tu vida, el Señor quiere consolarte. El Señor quiere consolarte. Él puede y quiere, y es el único que realmente puede consolar nuestras vidas. Como decía aquí, ¿verdad?, que el Dios de toda consolación nos consuela. El tema es que nosotros necesitamos conocerle a Él, encontrarnos con Él. Por ejemplo, ahora en este retiro que vamos a tener en 2 semanas, es una buena oportunidad para que alguien aquí que ha estado cargando con una herida, con un dolor, con un sufrimiento, es una buena oportunidad para que te apartes 2 días, te vayas al campo, allá cerca de la playa, muy cerca de la playa, y puedas estar con Dios y dejes que Dios te ministre, que Dios te lave, que Dios te sane. Es un buen ejercicio que te invitamos a que hagas. Acércate con el pastor Luis para saber los detalles. Pero quien tiene a Cristo tiene el recurso de la consolación. La gente allá afuera dicen otras palabras, ¿verdad? Dicen que te llegue la resignación. No sé dónde, no investigué de dónde viene esa palabra, ¿verdad? Pero nada que ver con lo que Dios hace. La resignación no entra dentro de la Biblia, absolutamente. La palabra de Dios nos dice que Él nos consuela, y eso es que Él sana nuestras heridas emocionales. Amén. El apóstol Pablo era un hombre experto en heridas. Él fue lastimado de formas severas, tanto en lo físico como en lo emocional y lo espiritual, y ahora, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que el dolor que él ha experimentado, él ha sido consolado por Dios, pero que Dios espera que nosotros seamos
consuelo e instrumento de bendición para las personas que están heridas. ¿Conoces a alguien herido? Yo creo que todos, ¿verdad? Y de hecho, muchas veces ni siquiera podemos conocer a alguien así profundamente, pero en su manera de ser podemos darnos cuenta que hay heridas ocultas, escondidas allí. Si hay algo entonces que nos hermana a los seres humanos son las heridas del alma. Dios no nos exime de atravesar esos túneles oscuros, esas noches interminables. Seguramente hay personas aquí que han sufrido situaciones muy fuertes, pero Dios tiene consuelo perfecto para ti. Eso es lo primero que quiero que aprendamos. Dios tiene consuelo perfecto. Y antes que nos vayamos hoy, quiero hacer una oración por ti, que los líderes de la congregación, los pastores, nos ayuden también a bendecirte para estar listos ahorita antes de concluir. Y Dios espera que una vez que hayamos sido consolados, seamos quienes extendamos ese consuelo a otras personas. Uno de los temas más abordados en la historia humana, ¿verdad?, es el tema del dolor. Y una de las preguntas más recurrentes es: ¿por qué la gente buena tiene que sufrir? Libros y libros se han escrito al respecto, ¿verdad? Y cuando nos ocurre algo duro, difícil, la primera pregunta que viene a nuestra mente es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Sabemos que en las escrituras los porqués, en la gran mayoría de los casos, no tienen respuestas puntuales. Y para nosotros quizás tampoco haya una respuesta puntual para tu por qué. Pero lo que también sabemos es que Dios, número uno, nos acompaña a atravesar los valles de dolor. Él está contigo, Él está conmigo, aunque no lo puedas ver, Él está allí. Número uno. Y número dos, Él no te va a dejar, Él no te va a soltar, Él te va a llevar hasta el otro lado. Amén. Y número tres, Él va a consolar tu dolor. La palabra dice que Él enjuga nuestras lágrimas, ¿sí? Y Él tiene en cuenta cada gota de nuestras lágrimas. Él la tiene en cuenta, dice que Él las toma en su redoma, en una pequeña cajita, como recordatorio de tu dolor. A Dios le importa cuando sufrimos. A Dios le importa cuando sufrimos. A Dios le importa cuando estamos pasando tiempos duros y difíciles. Y si tú eres alguien que vivió o actualmente está experimentando dolor o sufrimiento, Dios es experto en sanar tu alma dolida y cansada. Amén. El libro de Job dentro de la Biblia es el libro más antiguo. Yo creo que la mayoría sabemos que la Biblia no es un solo libro, sino es un compendio de libros. Son 66 libros por todos. Y de todos se dice que el más antiguo que se escribió antes que todos es el libro de Job. Si tú no lo has leído, te invito para que lo hagas en casa. Y el tema central precisamente del libro de Job es: ¿por qué los justos sufren? Nos presenta un hombre impecable, un hombre sin tacha, un hombre a quien Dios elogia y dice: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay ninguno como él en toda la tierra? Sin embargo, el adversario reta a Dios, ¿verdad?, para que le dé permiso, le permita entrar en la vida de Job, lastimarlo. Y entonces dice: vas a ver cómo no te va a escupir en tu propia cara. Y no voy a tomar mucho tiempo porque conocemos la mayoría de nosotros la historia, el relato. Como digo, si no lo conoces, léelo por favor. Y este libro entonces nos servirá como referencia en esta primera parte para hablar al respecto de los que experimentan dolor y aflicción. Víctor Hugo, el famoso escritor de novelas como El Jorobado y Los Miserables,
llegó a ser tan admirado en el mundo de su tiempo que cuando murió pusieron su féretro en París, en la plaza central, y 1 millón de personas pasó a despedirse, a mirarlo por tanta fama que tenía este hombre. Y este hombre, antes de morir, en una rueda de prensa donde había gente de los medios de comunicación, le preguntaron: si se tuvieran que destruir todos los libros del mundo y solamente tendría que quedar uno, ¿cuál es el que usted elegiría para que se quedara y todos los demás fueran destruidos? Y ellos pensaban quizás que él diría que alguno de sus libros. Sin embargo, sorprendió la respuesta cuando él dijo que él pensaba que el libro de Job sería el libro más adecuado. Cuando le preguntaron por qué, él respondió que siempre que haya una persona, siempre va a haber dolor, siempre va a haber quebranto. Y el libro de Job, dijo, es la respuesta más atinada para el problema y la duda respecto al dolor. Amén. En el capítulo 42 de Job se nos revela que después de su prueba, él llegó a vivir 140 años más. En Job 42:16 dice: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Sí? Entonces, los 42 capítulos del libro de Job nos relatan lo que ocurre durante un año de su vida, que fue terrible, que fue duro, que fue un sacudimiento total, que fue un terremoto para él, que mueran sus hijos, que le sean quitados todo lo que tenía, y aún su propia salud fue terriblemente afectada. No era cosa pues sencilla. Y él se vio allí en esa situación, y de su boca solamente salió bendición para Dios, diciendo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios que bendito. Él dice la palabra que nunca en todo su proceso rechazó y renegó de Dios. Tuvo palabras fuertes y tuvo palabras duras, y casi por 30 capítulos sus amigos que estaban ahí con él prácticamente lo humillaron todavía más, diciéndole: es que tú has de haber sido malo, es que tú debes de tener un pecado escondido, y hablaron mal de él por ciclos y ciclos de conversación. Pero Job se mantuvo firme, y al concluir ese momento, ese año, Dios empieza a restituir, sanó su cuerpo y le empieza a dar más hijos, y le duplica los camellos, y le duplica las ovejas, y le duplica todo lo que tenía. Lo hace 2 veces más rico de lo que era antes, y todavía más famoso. Seguramente que durante 140 años mucha gente llegó a preguntar: ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste cuando viviste esta situación tan terrible? Y él tuvo que responder y decir su experiencia, su testimonio, lo que había pasado. Y dicen unos expertos que seguramente Job tuvo que escribir su relato, porque lo contó tantas veces que pidió a alguien que lo escribiera, y después lo retoma Moisés y lo hace llegar a nuestras Biblias, ¿verdad? Pero el punto aquí es que las heridas de Job, los dolores de Job, los sufrimientos de Job trajeron bendición a otras personas. Trajeron bendición a la gente que le rodeaba. Y sabes, Dios no provoca el dolor, Dios no se regocija en nuestro abatimiento, pero Dios no desperdicia ninguno de nuestros sufrimientos. Él no desperdicia, y Él los usa y los quiere usar para su gloria. Amén. Amén. Les cuento otra historia breve. En abril de 1862
Estados Unidos estaba en guerra interna, guerra civil, y en el estado de Tennessee se libró una batalla que hoy es famosa, se le conoce como la batalla del Valle de Shiloh, y batallones del ejército del sur sorprendieron al ejército del norte y más de 110,000 soldados se enfrentaron allí. En la noche había cerca de 26,000 entre heridos y muertos. Fue algo terrible y estuve leyendo un poco la historia. Fue tremendo lo que se describe. Pero ocurrió un hecho muy interesante aquí que quizás nunca se había dado, y es que por la noche estuvo lloviendo y estaba el cielo cerrado, no había luz de la luna ni había luz de nada, y los que estaban heridos todavía en el campo de batalla, muchos muertos alrededor, los que estaban heridos, algunos de ellos empezaron a ver sus heridas en su cuerpo y veían que tenían allí un tipo líquido fluorescente de color azul, entre azul y verde. ¿Cómo le llaman ese azul verde? Por ahí va, ¿no? Todo eso y mucho más. Y ese color, como el color del mar de Cancún, ¿no? Ahí sí, igualito. Pero era fluorescente. Y entonces lo que les llamó la atención, porque tenían muy pocos médicos, no había médicos, tenían como 10 entre los dos batallones, era una locura y una situación terrible. Pero los médicos que alcanzaron a ver este fenómeno empezaron a encontrar que las personas que tenían estas marcas luminiscentes se sanaron más rápido y pudieron vencer las infecciones que empezaban a aflorar. Y entonces les llamaron a esos pues ese líquido, eso que se veía ahí, le llamaron el resplandor de un ángel. Así le decían, el resplandor de un ángel. Tú lo puedes googlear, no ahorita, por favor. Nadie saque luego lo puedes googlear y lo lees más a conciencia. Nadie supo qué era eso hasta el 2001. 2001 unos jóvenes empezaron a investigar y encontraron que hay una especie de bacterias que un gusano, cuando se reproduce en esos lugares, en esos valles de Tennessee, y no les voy a decir cómo, pero sacan del vientre esos gusanos ese líquido y es el que los curó. Eso apenas lo acaban de descubrir unos años atrás, 20 años atrás. Pero el resplandor de un ángel en una herida trajo sanidad a muchas personas. Y sabes, las heridas resplandecientes que aún tenemos nos sirven para ejemplificar lo que Dios quiere que hagamos con nuestras heridas, que resplandezcan con la luz de Cristo, para que sean vistas por las personas a nuestro alrededor y que por nuestro testimonio ellos también sean sanados por Jesús. Amén. ¿Sabes? Porque alguien puede hablar de 1000 temas, pero solamente el que perdió un padre cuando era pequeño o una madre cuando era puede hablar de esa herida y la puede hablar con más autoridad. Amén. Solamente el que está viviendo o vivió un divorcio puede hablar de esa herida y le puede hablar con autoridad. Y si Dios te consuela y si Dios te sana, puede ser de bendición para alguien más y tu herida se vuelve una herida resplandeciente. Amén. Que Dios usa y quiere usar para sanar a alguien más. Las heridas físicas que están visibles nos sirven muchas veces como pretexto, ¿verdad? Para contar la historia, cómo sucedió. Sí, me acuerdo cuando nuestro amado Carlos Vázquez le miraba unas heridas yo en el brazo y son impresionantes, ¿no? Y le preguntaba, ¿y cómo te hiciste eso? Y me empezó a contar la historia y todavía más impresionante la historia.
la edad que tenía y todo eso. Haz que tus heridas brillen y glorifiquen a Dios, que resplandezcan en medio de la oscuridad de otras personas. Amén. Que el testimonio de cómo atravesaste el dolor de la mano de Dios sea un remanso y un oasis para alguien más. Muchas veces, y es más común esto en Latinoamérica, porque en Norteamérica y en Europa la gente es más abierta a expresar sus asuntos internos. No significa que no sean también reticentes a eso, pero son más dados. Por eso, de hace unos 50 años para acá se han organizado muchos grupos de terapia, ¿verdad? Donde la gente se reúne para hablar de su dolor, de sus duelos. Y a través de hablar empiezan a sanar. A través de confesar empieza a haber sanidad y consuelo de las heridas que están pasando. El grupo de Alcohólicos Anónimos es un ejemplo, ¿verdad? De cómo las personas pueden recibir sanidad cuando se exponen sus vidas y sus historias. Pero en América Latina somos más cerrados, posiblemente por nuestro orgullo de no querer hablar, de no querer decir, de pensar que a nadie le importa lo que me pasó, o pensar que qué vergüenza lo que me ocurrió. Y entonces nos cerramos en nosotros mismos, y mientras más lo hacemos y mientras menos lo hablamos, más difícil es. Por eso dice la palabra que confesemos delante de Dios nuestras heridas, que lo hablemos, que le digamos: Señor, esto es lo que estoy pasando, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que me ocurrió. Pero también dice Santiago que confesemos nuestras situaciones los unos a los otros para que seamos, dice, sanados. Amén. Y también, especialmente los varones, los hombres, tendemos a ser más reservados, ¿no? ¿Han visto alguna vez la película Belleza Colateral, se llama en México? O Belleza Inesperada se llama, ¿verdad? Pero en inglés es Colateral. ¿La han visto? ¿No? Yo estaba orando a esa hora, no sabía. Oh, yo sé que algunos la han visto, y si no la han visto, se la recomiendo. Se la recomiendo, véanla. Tiene que ver con este tema que estoy hablando, ¿verdad? De cómo necesitamos, en lugar de encerrarnos, abrirnos, en lugar de callarnos, hablar y dejar que nuestro dolor se sane y que sane a los demás. Los pintores pintan cuadros reflejando sus emociones. Los artistas hacen sus obras para expresar lo que traen adentro, ¿verdad? Los compositores escriben canciones para liberar sus frustraciones. El arte nos puede ayudar a sanar. Son herramientas de Dios que Dios nos concedió para nuestra sanidad. Pero sabes, el único consolador es Él. No hay otro, Él es el consolador. Mira lo que dice Isaías 51:12. Yo soy su consolador. Él es tu consolador. Quizás has conocido a Dios como tu Salvador. Quizás has conocido a Dios como tu proveedor. Quizás lo has conocido en ciertas facetas de tu vida y te has convencido de que Él es Dios, pero quizás no lo has conocido como el consolador. Es tiempo que lo conozcas como el único Dios que puede entrar a lo más profundo de ti, porque Él miró esa herida, Él miró cómo se provocó, Él sabe perfectamente lo que está dentro, aunque nosotros lo tratemos de ocultar o de guardar. Él lo conoce y Él quiere entrar hasta allá, y Él quiere sanarte, Él quiere consolarte, Él quiere bendecirte. Dice Juan 14:16: y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios
está con nosotros, está disponible para nosotros. Si tú se lo pides, si tú le hablas y le dices: Señor, necesito urgentemente tu consuelo, ven y sáname de toda herida, el Señor vendrá a sanarte y verás realmente tu vida transformada. Job sufrió heridas que resplandecieron en la oscuridad. Jesús, al resucitar, y cuando los discípulos no podían creer que Él se había levantado de la muerte, estando enfrente de ellos, les dijo: miren mis manos, miren mis pies, les dijo, yo soy. ¿Sí? Y esta es una lección tan tremenda, ¿verdad? Porque a Jesús no le da vergüenza enseñar sus heridas. Yo no sé cómo será, si está perforado y se ve de un lado para el otro. Yo no sé si será de esa manera, o yo no sé si tendrá una cicatriz, una marca, pero seguro que ahí se ve. Y la palabra dice que cuando Él vuelva, la gente de Israel lo verá y verá sus heridas y dirá: sí era el que matamos, sí era el Mesías. Y dice: y llorarán y se lamentarán como el que se lamenta por hijo primogénito. Sus heridas están allí en su cuerpo todavía. Y el Señor no enseñó la espalda, pero yo estoy seguro que su espalda está lacerada. Porque así como sus manos están heridas y sus pies están heridos, y su costado, porque le dijo a Tomás: ve y mete tu mano en mi costado, su costado está traspasado también. Amén. A Jesús no le da vergüenza enseñarlas. Para muchas personas sería una señal de derrota, una señal de vergüenza. Que no te dé vergüenza enseñar tus heridas. ¿Qué dolor estás cargando? Sácalo, escúpelo, regurgítalo como estos gusanos. Como estos gusanos sacaban aquel líquido fluorescente para sanar. Amén. Dios quiere sanarte. Dios quiere sanarte. Y quiere sanarte a ti para que seas libre y para que liberes a muchos otros. Amén. El libro de los Hechos lo relata la triste historia de Esteban. Bueno, tiene una parte triste solamente, ¿verdad? Porque no necesariamente toda su historia es triste, pero nos dice que los judíos lo condenaron a muerte por lapidación, a pedradas. Y no crean que les tiraban piedras pequeñas, grandes, que le quebraban el cráneo y quebraban los huesos. Y mientras él estaba muriendo, siendo lapidado, siendo sepultado por piedras, dice que un joven llamado Saulo lo miró, estaba viendo el espectáculo, lo miró y miró que su rostro resplandecía. Y Esteban dijo: he aquí veo al Hijo de Dios puesto de pie a la diestra del Padre. Qué curioso, ¿verdad? Siempre el Hijo de Dios a la diestra está sentado, pero dice: está puesto de pie, ovacionando lo que estaba haciendo su siervo, lo que estaba ocurriendo en la tierra. Pero ese resplandor del rostro de Esteban impactó a Saulo y se convirtió en Pablo. Amén. El resplandor de nuestras heridas puede impactar a alguien de tal manera que se convierta en un instrumento glorioso en las manos de Dios. Tú no sabes, yo no lo sé, pero Dios puede usar tus heridas, que sean heridas resplandecientes y no heridas escondidas. Amén. Cuando el mismo apóstol Pablo venía de regreso a Jerusalén, dice la palabra que a cada lugar que llegaba le decían: no vayas a Jerusalén. Los profetas se acercaban y le decían: no vayas porque tuve un sueño que te van a encarcelar, tuve un sueño que te van a maltratar, te va a ir mal en Jerusalén, no vayas. Y si tú lees el libro de los Hechos capítulo 20, él dice: yo voy atado en espíritu, dice. El espíritu me ha atado y voy a Jerusalén.
Y sé que allá me esperan muchas cosas duras y difíciles. Pero si estas heridas, si este dolor trae gloria a Dios, yo voy con gozo y con gusto, dice. Porque lo que me va a suceder a mí va a traer bendición a los demás. Y yo sé que vivimos en una cultura que rechaza, pues rechaza simplemente la incomodidad, ¿no? Cuanto más rechazar el dolor, repelemos el sufrimiento. Pero dice la palabra, también en 2 Corintios, porque esta leve tribulación momentánea, ¿está qué? Nosotros no entendemos, hermanos, amados, amigos, no entendemos que estamos en esta tierra por un tiempo muy corto, muy leve. Bueno, a lo mejor cuando llegas a cierta edad como yo, ya te empiezas a dar cuenta que la vida es tan corta y que no te va a alcanzar tiempo para hacer tantas cosas, ¿verdad? Pero los sufrimientos de esta vida son leves y son momentáneos, así dice, leves y momentáneos. Y también dice, producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Toda herida, todo dolor, todo sufrimiento, ¿verdad? Nos acerca más al Señor y nos hace que nos parezcamos más a Él. Y termina diciendo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a un lugar y vamos a pasar a una otra dimensión, donde vamos a vivir, dice aquí, por la eternidad. Y yo sé que esto puede parecer algo fantasioso para la mente del siglo XXI, pero la Biblia sigue diciendo lo mismo. La Biblia no ha cambiado, amén, y lo creemos por fe. Hacia allá vamos, amén. Traigo una foto aquí, ¿verdad? Otra de Will Smith. ¿Cómo ve películas el pastor? Hace rato que la vimos, pero Will Smith no quería hacer esta película, ¿no? Emancipación se llama. Trata de un hombre de color que es maltratado, entre muchos otros. Y cuando él vio esta foto del hombre al quien iba a representar y vio las heridas en su espalda, dijo, la voy a hacer. Pero fíjense, yo la quise poner porque muy posiblemente así está la espalda de Jesús también, marcada por los látigos, marcada. Y el apóstol Pablo dice, yo también he recibido 3 veces, dice, 3 veces me han dado 39 azotes. ¿Sabes? Los judíos tenían esa ley, que solamente podían dar 39 latigazos, porque 40 ya eran muchos. Solamente 39. Y dice Pablo, a mí me han dado 3 veces 39 latigazos. Amén. Pero esas heridas en su cuerpo y en su alma fueron de bendición para la gente de su tiempo. Amén. Y culmino con estos versículos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros. Esas son las llagas de Jesús, las de su espalda, las de los látigos. Por esas llagas nosotros somos curados, y por nuestras heridas otras personas pueden ser también sanados. Dice Isaías 45:3, te daré los tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Así es que escucha tu nombre, Ignacio, Marco Antonio, escucha tu nombre, Alma, escucha tu nombre, René, Armando, escucha tu nombre, Abraham, escucha tu nombre, Paulina, escucha tu nombre.
Yo te llamo por nombre, dice el Señor. Y yo quiero sanarte. Y yo quiero liberarte. Y yo quiero que quedes libre de toda atadura de tu pasado, de toda herida del pasado. Que seas libre, que seas sano, que seas consolado. Yo quiero consolarte y quiero decirte que te amo y quiero decirte que yo morí por tu dolor para que tú no continúes sufriendo. Y quiero decirte que quiero usarte para bendición de otros. No te quiero dejar herido, no te quiero dejar frustrado, no te quiero dejar lastimado, porque mientras estés lastimado no puedo usarte como instrumento. Pero una vez que has recibido el consuelo, dice la palabra que nosotros podemos llevar ese consuelo a otros. En el nombre de Jesús, recibe consuelo. Recibe consuelo, recibe sanidad. Miren, no voy a predicar, pero nomás quiero hacer una reflexión rápida. Ezequiel 28 dice una parte: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy, ¿qué dice? Soy un Dios. ¿Lo pueden poner ahí en la pantalla, por favor? Gracias. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Quizás algunos no lo saben, pero esta parte de Ezequiel y otra parte de Isaías está hablando a un rey, pero refiriéndose indirectamente a Satanás. Y dice aquí cómo dice el pecado de Satanás, de Luzbel, fue, dice, que se enalteció su corazón y él dijo, yo soy un Dios. ¿Sí? Y luego en Isaías nos dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El norte es hacia arriba. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Está hablando de lo mismo, ¿verdad? Que este ángel tan especial que Dios hizo, este querubín que Dios hizo, dice, se enalteció y dijo, yo no le voy a dar alabanza al que merece alabanza. Yo me voy a quedar con esa alabanza. Yo me voy a quedar con esa gloria. El pecado de este ángel, de este querubín, fue rechazar darle la alabanza a Dios y quedarse con esa alabanza. Y sabes, mucha gente todavía, tal vez en ignorancia, pero se quedan con esa alabanza. A veces ni siquiera somos para alzar nuestras manos o cantarle al Señor, y mucho menos para darle nuestra ofrenda y nuestros diezmos a Dios cuando Él se los merece. El Salmo 97 dice, pueblos todos tributen a Jehová la gloria debida a su nombre. Pueblos todos tributen a Jehová la gloria debida. Es decir, la alabanza a Dios no es una opción, es un deber. Alabar a Dios no es una opción, es un deber. Para todos sus hijos es un deber. Y cuando nosotros nos quedamos con lo que le pertenece a Dios, nos estamos envolviendo en el mismo espíritu de este personaje. Nos quedamos con lo que le pertenece a Dios. Cuidado, cuidado, cuidado cuando la alabanza no la damos. La alabanza no es alabanza hasta que la das. La alabanza no es alabanza hasta que la entregas, la das. Amén.